hablando ya en la última fase del tema de poseyendo la tierra, acerca de la ofensa, y me he querido extender en este tema porque yo veo y lo percibo y creo que es parte de lo que Cristo también habla en Mateo 24, con esas palabras tan enfáticas que dice que en los últimos tiempos muchos escandalizo, habíamos hablado de esa palabra, muchos tropezarán, muchos se ofenderán, muchos se apartarán de la fe, muchos apostatarán de la fe. Todas esas traducciones es la palabra griega escandalizo, que habla de gente que se ha ofendido. Hoy en día hay una gran cantidad de gente atrapada en la ofensa, atrapada en algo que sucedió en sus vidas, algo que los marcó. Y yo lo he dicho varias veces, no estamos hablando de falta de perdón. Creo que ya fui claro y enfático en esto también. La falta de perdón es una relación tóxica, nociva con aquella persona que te hirió y no la has soltado. La ofensa posiblemente ya soltaste a la persona, pero la ofensa es una tendencia que muchas veces tenemos a ofendernos fácilmente. Y si somos fácilmente ofendibles, entonces podemos caer en esta trampa, en este juego diabólico de atorarnos, de atascarnos, de enlodarnos con la ofensa, y Dios quiere que seamos libres de ella. Amén. Que seamos gente inofendible, amado, inofendible. ¿Sí? El día que tú seas inofendible, wow, vas a estar en otro nivel. El día que seas inofendible, vas a estar en otro nivel. Muchas veces nos atoramos en donde estamos porque somos de cristal. Sí, somos de cristal. Apenas nos hacen así y empezamos. Y Dios quiere llevarnos de verdad a otro nivel. Así que vamos a orar. Señor, ayúdanos, revélanos tu palabra, guíanos a través de la Biblia para entender y para tener la verdad de tu palabra y el Espíritu Santo, y caminar en espíritu y en verdad, de acuerdo a la palabra, no de acuerdo a mis ideas, sino de acuerdo a lo que tú pones aquí. Gracias, Señor, por esto, y oramos que tú pongas unción en lo que vamos a hablar en esta noche, en el nombre de Jesús, amén. Entonces yo te decía, Dios quiere que tú seas libre de la ofensa, o los que están viendo la transmisión sean libres de la ofensa y libres de esa tendencia pecaminosa a ser tan ofendibles, que creo que ahí hay una gran porción de una gran cantidad de por qué muchas veces nos atoramos. Es porque tenemos esa tendencia que es una transgresión. Recuerda que una transgresión, de acuerdo a la palabra de Dios, es cuando cruzamos la línea, estamos en el borde de lo que se convierte en pecado. Y ser personas tan ofendibles es una transgresión. Y voy a empezar con algunos versículos al respecto, y quiero ponerte hoy dos ejemplos. El ejemplo de Cristo en una porción, y algo que yo he estado meditando mucho acerca de Juan el Bautista en sus momentos de dudas. Pero empezamos en Romanos capítulo 12, dice este pasaje, versículo 17: si es posible, en cuanto dependa de ustedes, ¿sí? Y esto es casi como un paréntesis, en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Sabemos que no podemos llegar a vivir en paz con todos porque pues simple y sencillamente es imposible, ¿verdad? Estamos en un mundo caído, estamos en una situación donde estamos yendo en contra de la corriente. Sin embargo, en lo que dice Pablo aquí, en lo que corresponde a nosotros, trata de vivir en paz con todos. Y luego viene algo: no tomen venganza, no tomen venganza. Esta no es una sugerencia, ¿sí? No está diciendo, o sea, bueno, en la medida de tus posibilidades, pues no te vengues. En la medida de tus capacidades, no la revires a la persona. No, aquí es una ordenanza que dice: no tomen venganza, queridos hermanos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces nos habla esto como un mandamiento, no como una opción.
Fíjate cómo dice ahora el Proverbio 20, versículo 22, dice: nunca digas, me vengaré de este daño. Nunca digas, me vengaré de este daño. Confía en el Señor y Él actuará por ti. Y creo que este es uno de los temas que cuando hablamos de la ofensa batallamos mucho para soltar aquello que otras personas en su inmadurez o en su carnalidad o en su ruptura interna, que son gente rota, se desbocan y a ti te afectan. Y a veces nosotros no podemos entenderlo, o gente que malvadamente simplemente te puso ya la mirada, te agarró de bajada, es un bully profesional y ha puesto esta intención de ofenderte. Pero aquí nos hablan: no te vengues, no te vengues, deja esa venganza en Dios, confía en Dios, Él actuará por ti. Deuteronomio, que son pasajes que me refiero a este mismo tema, ahora lo dice así: mía es la venganza, yo pagaré a su debido tiempo, su pie resbalará, se apresura su desastre y el día del juicio se avecina. El Señor defenderá a su pueblo cuando lo vea sin fuerzas, tendrá compasión de sus siervos cuando ya no queden ni esclavos, ni libres. Entonces nos habla que Dios es quien se encarga, aun cuando tú fuiste injustamente tratado, que eso es lo que quiero hablar el día de hoy, ¿sí? Cómo manejar los tratos injustos, y Dios aquí nos anima a que confiemos, a que nosotros no seamos los que reaccionemos. Proverbios 24, 29, otro pasaje dice: no digas, le haré lo mismo que me hizo, ¿sí? Me desquitaré por lo que me hizo, porque esto es algo muy de nosotros, muy humano, muy cultural también. No, usted no se deje, ¿sí? Usted, y hay una medida de verdad en eso. O sea, no vamos a ser gente que cualquiera nos va a usar, y Dios te ha dado sabiduría para también atravesar este mundo caído, como lo decía ahorita. Sin embargo, aquí nos habla de esa intención muchas veces que el ofendido, lo platicamos la semana pasada, hace muros, se bloquea con las personas. Pero hablamos también de traición, y después de la traición viene odio. Ese pasaje está en Mateo capítulo 24 del 10 al 13. Y esto es lo que sucede en el corazón de aquellos que quieren tomar la situación en sus manos para ganar un pleito, no nada más ganar un pleito, sino salir adelante cada vez que alguien viene y los quiere asediar con alguna ofensa. Otro pasaje, estoy nada más repasando algunos pasajes porque quiero llegar a un punto aquí. Primera de Pedro 2, versículo 18 en delante, dice: siervos, sométanse con todo respeto a sus amos, no solo los buenos y comprensivos, sino también a los insoportables, ¿sí? ¿Cuántos de ustedes tienen un jefe insoportable? No levanten la mano, no va a estar aquí, ¿verdad? Y le regamos. Sí, algunos de ustedes tienen a lo mejor al mismo 666, sí, la bestia, ahí la tienen por jefe, y yo entendemos. Pero aquí dice, lo habla muy enfáticamente, dice: sométanse con todo respeto a sus amos. O sea, hay una honra. La semana pasada lo hablamos. Si no escuchaste la plática de la semana pasada, tienes que escucharla para que conectes con lo que estamos hablando. Y el ejemplo de David es que aunque tenía un rey que era Saúl y era terrible, lo honró. Y ese espíritu de honra no nada más lo calificó para ser el hombre conforme al corazón de Dios, sino que fue un escudo en su corazón a no ofenderse y caminar como alguien atorado en la ofensa a lo largo de la vida. Ahora, aquí dice: no solamente te sometas con honra y respeto a los amos buenos, a los jefes buenos, sino también a los insoportables. La palabra insoportable es una palabra griega que significa perversos, duros, torcidos, tiranos, deshonestos, crueles, y ya no quise apuntar las demás. Sí, o sea, es un jefazo, ¿verdad? Y luego sigue diciendo Pedro: porque es digno de elogio que por causa de la conciencia ante Dios se soporten las aflicciones
aún sufriendo injustamente. Pero ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito si alguno soporta a los que los maltraten? A ver, lo leo de nuevo, aquí lo leí mal. ¿Cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por persistir en hacer el mal? En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados. Muchas veces a mí me han preguntado, ¿cuál será mi llamado? Pues aquí está: sufrir. Porque Cristo sufrió por ustedes y les ha dado ejemplo, un ejemplo muy personal para que sigan sus pasos. Y luego Pedro no lo deja así, a que tú imagines el ejemplo de Cristo, sino que en la siguiente escritura es muy enfático en cómo Jesús, cuando lo estaban ofendiendo, Él no tomó las riendas del asunto. Sí lo dijo, podría hablarle a no sé cuántas legiones, recuerdo, le podría hablar a un montón de legiones ahorita mismo y se acaba este mundo, pero se tragó la ofensa y nos dio un ejemplo. Entonces dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo ningún engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, no replicaba con insultos. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando nos insultan? Te insultan y pues ahí te va el tuyo. Cuando padecía, no amenazaba, porque está hablando de la naturaleza humana. La diferencia es que Cristo era el Hijo del Hombre, o sea, era Dios, es Dios mismo, es distinto. No tenía esta naturaleza caída que lo hacía querer reaccionar. Dice, no amenazaba, sino que confiaba en aquel que juzga con justicia. Y ese pasaje al que se refiere Pedro está en Marcos, está en Mateo, en Marcos, está en los evangelios. Yo escogí el de Marcos capítulo 15, donde dice que los jefes de los sacerdotes se pusieron a acusarlo de muchas cosas. Y luego dice el pasaje ahí, ¿no vas a contestar?, preguntó de nuevo Pilato, porque Pilato, siendo un experto en la ley romana y siendo el prefecto de la zona de Palestina, él tenía, cuando las situaciones culturales, religiosas de los pueblos a quienes ellos tenían bajo su bota se salían de control, entonces ya entraba la justicia romana, pero los dejaban a ellos en sus leyes y en sus dogmas, pues trabajar los asuntos de acuerdo a la cultura, siempre y cuando no le afectara al imperio romano. Pero esto es una acusación que ya le traen a Cristo para que lo crucifiquen. Y recuerda que Pilato ve y dice, pero es que es inocente, es que no hizo nada. Y aún lo envía con Herodes ahí en la mañanita del día que es crucificado. Herodes, aunque es un déspota de primera, y también ofende a Jesús, como es una persona la cual también conoce de la ley romana, dice, pues es que no le encontré nada. Se lo regresa a Pilato. Y Pilato tiene a todos los sacerdotes, a los fariseos, a los miembros ahí de ese concilio terrible religioso, que están acusando a Cristo de un blasfemo, de un mentiroso, de no sé qué tantas cosas. Le decían de cosas. Y Pilato le decía, no te vas a defender, no te vas a defender. Yo no sé cuántos de ustedes les pasó así. Yo cuando era niño íbamos a visitar a una tía mía. Y mi tía tenía, mi prima, que es mayor que yo como 6 meses y un poquito más alta que yo, chihuahuense así, de esas altotas, me agarraba. Y mi mamá, la voy a exponer a mi madre, que seguramente va a ver esto. Me acuerdo cuando íbamos en el camino, me decía, defiéndete. Teníamos un Maverick, ¿sí? Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de ese carro. Pues yo iba así. En aquellos tiempos no te sentabas atrás cuando eras niño, te sentabas atrás y sin cinturón, ¿verdad? Bueno, otros tiempos. Yo me acuerdo que veía aquí Maverick. Me decía, defiéndete. Mira, cuando te agarre así del cabello, tú agárrale así. Y ahí estaba mi pobre madre diciéndome que me defendiera de mi prima. Porque a eso nos enseñaron, ¿verdad? O sea, tú defiéndete, tú no te dejes. Si a ti te pegan, tú regresa lo más duro. O sea, el que pega primero, pega 2 veces. El mundo nos enseña de esta manera. Y es lo mismo que está haciendo Pilato. Te están acusando, no vas a hacer nada, ¿sí?
Mira de cuántas cosas te están acusando, pero Jesús ni aún con todo esto contestó nada, de modo que Pilato se quedó asombrado. Primera de Pedro 3:9 dice: no devuelvan mal por mal ni insulto por insulto, más bien bendigan, bendigan, porque para esto fueron llamados. ¿A qué? A bendecir, para heredar una bendición. Bendigan. Ahora, ¿qué pasa cuando tú te defiendes a ti mismo? Cuando tú te defiendes a ti mismo, y explico esto, mira, déjame nada más decir lo siguiente: cuando tú te defiendes en tu carne, hay una desaprobación en el cielo, ¿sí? Porque lo que tú estás diciendo es: Señor, no confío en ti. Señor, no creo que tú te puedas encargar de mi asunto. Señor, creo que estás demasiado distante. Yo lo voy a hacer. Es una falta de confianza. Fue lo que hizo Moisés cuando empezaron a murmurar de él y lo hartaron, lo cansaron. Y entonces Dios le da una instrucción: mira, porque no había agua, tenían sed, están en el desierto. O sea, con cierta justa razón el pueblo se está quejando, pero Moisés ya estaba cansado de eso. Y Dios le habla y le dice: ok, Moisés, va a salir agua, háblale a la roca. Pero estaba su mente tan llena ya de desesperación, de desilusión, de coraje, llámalo como tú quieras, que en lugar de hablarle a la roca, le pega. Y no sale agua y le vuelve a pegar, haciendo delante de todo el pueblo una exposición de desobediencia, de falta de confianza, que después Dios se lo reclama. Y eso es lo que está pasando aquí. Dice: cuando te den mal, pues tú no regreses mal. Cuando hay insulto, no regreses insulto, más bien bendice, porque para eso fuiste llamado. Y yo te decía ahorita, ¿qué pasa cuando nosotros nos movemos en nuestra carne y nos defendemos y no confiamos el asunto al Señor? Yo te lo digo así: hay una desaprobación de parte de los cielos. Puedes defenderte y ganar, o puedes dejar pasar la ofensa y perder a los ojos de los hombres, pero ganar el favor de Dios. Ahora, hago este paréntesis: vivimos en un estado de derecho, ¿sí? Donde nadie puede venir a despojarte de algo que es tuyo, de tus bienes. Nadie puede venir a robarte. No se pueden cometer injusticias ahí, aunque las vemos todos los días, porque vivimos en un país con mucha impunidad, claro. Pero también tenemos ciertas herramientas que Dios nos ha puesto, porque vivimos en un estado de derecho, como abogados, como instancias judiciales que nos pueden apoyar en ese tipo de temas. También vivimos en un país libre de culto, así se le llama. Podemos practicar nuestra fe, tenemos esa libertad, ¿sí? Pero aunque vivimos en esas libertades, también tenemos que estar preparados, porque como nuestra justicia es emitida por hombres, y muchas veces hombres que no conocen a Dios, no hay una justicia expedita, pura, buena, sino que es algo que está también trastocado por el pecado. Por lo tanto, vamos a ver injusticias. Por lo tanto, también podemos ver situaciones donde en esa desesperación hasta puedes perder algún bien. Y esas son cosas que se ven todos los días. Pero aquí lo que yo te estoy hablando, y yo te cierro el paréntesis: vivimos en un estado de derecho, pero estamos hablando aquí más bien de las situaciones dentro de la vida cotidiana, en donde tenemos esa tendencia a ser muy ofendibles, ¿sí? Esos roces, esas ofensas, esas miradas, esas palabras, esos secretos, esas cosas que se dicen a tus espaldas, a veces son hirientes, a veces es una falta de madurez, a veces es gente muy cercana, a veces no te lo esperabas de esa persona, lo que tú quieras. A veces lo hacen en la carne, a veces lo hacen en una reacción por quedar bien, a veces lo hacen consciente, a veces lo hacen inconscientemente. De cualquier forma, tienes que estar preparado para ser ofendido, porque esto es así.
Y ahí tienes dos opciones: o defenderte o dejarle el asunto al Señor. Hace muchos años el Señor a mí me reveló, ya lo había leído como muchos de ustedes, el Salmo 3, versículo 3. El Señor es escudo alrededor de mí, Él es mi gloria y Él es el que levanta mi cabeza. Me acuerdo cuando yo empezaba en el ministerio, yo fui 4 años pastor de jóvenes, y después de eso Dios desde años atrás había puesto un llamado muy enfático a empezar un ministerio de jóvenes, pero tratar de pegarle no nada más a la ciudad donde yo vivía, sino tratar de extenderlo a más. Y Dios lo usó. Viajamos por toda Latinoamérica, Dios abrió muchas puertas y de verdad prediqué en cientos de iglesias, haciendo eventos para jóvenes, movilizando a jóvenes. Y bueno, todo para la gloria del Señor, obviamente. Pero cuando nosotros estábamos dando el paso, hubo un pastor de jóvenes que de hecho pues era amigo mío. Estuvimos juntos en el Instituto Bíblico en Dallas, pero no sé por qué me agarró una tirria este hombre, y me empezó a decir de mentiras, y que tú eres un rebelde y que eres y empezó a decirme cosas. Y yo me acuerdo que un muchacho que trabajaba conmigo, que ahora él es pastor, me decía: defiéndete, es que está diciendo mentiras, defiéndete. No, no me voy a defender. Sentía yo que tenía que dejar el asunto al Señor. No me voy a defender. Mira, para no hacerte largo el cuento, los años pasaron y Dios nos abrió puertas. Dios mostró su favor sobre nuestra vida, y esto lo digo con mucho cuidado. Pero a ese muchacho le descubrieron que tenía un amorío con una chica del grupo de jóvenes donde él pastoreaba, siendo él una persona casada. Cuando tú te defiendes a ti mismo y tomas la venganza en tus manos, hay una desaprobación de los cielos. Cuando tú dejas tu asunto en manos del Señor, Él se encarga de ti. Él se encarga de ti. Él se va a encargar también de esos asuntos que tú estás viviendo. ¿Qué pasa cuando sientes que te han tratado injustamente? La tendencia es a ofenderte, a ofenderte. El otro individuo, la otra personaje que yo traigo aquí para ejemplo es Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de mis héroes en la Biblia. Yo tengo un mensaje de Juan el Bautista, pero es uno de mis héroes en la Biblia. Juan el Bautista para mí es el top de los profetas. No hizo ni un milagro, pero atrajo el corazón de Israel para que estuviera preparado para recibir al Mesías. De verdad es un personaje. Sin embargo, en Lucas capítulo 7, recuerda que confronta a Herodes por el adulterio, tomando a la hermana de su hermano, a la esposa de su hermano, y Juan el Bautista lo confronta y lo echan a la cárcel. A final de cuentas, la hija de Herodías le baila a Herodes, y él, habiendo una promesa enfrente de toda la gente, ella le pide que le corte la cabeza, y él, en lugar de decir no, pues eso no está en mi jurisdicción, va y hace eso, y termina Juan el Bautista siendo decapitado. Pero cuando está en la cárcel, ¿recuerdas ese pasaje? Entra en duda Juan el Bautista. Ahora, hay algo bien interesante aquí. La duda es normal, y la duda trata con nuestro corazón, tiene que ver con el corazón. Ahora, hay una línea muy delgada entre la duda y la incredulidad. La incredulidad tiene que ver con una voluntad que no se ha rendido. ¿Por qué? Porque la incredulidad la tenían los fariseos, que viendo al Hijo de Dios enfrente de ellos, no lo quisieron reconocer, porque es una cuestión de orgullo y es una cuestión de voluntad. Por eso ahorita que cantábamos creo en ti, nosotros necesitamos ejercitar nuestra fe al decirle creo en ti. Pero Juan el Bautista entra en duda porque después de vivir, recuerda que es 6 meses mayor que Jesús, es familiar de Jesús. Seguramente en algunos momentos en la niñez y en la adolescencia se toparon, jugaron, no sé, ¿sí? ¿Qué habrá pasado? La Biblia no nos dice nada de eso, Pero empieza su ministerio. Juan lo reconoce cuando viene a las aguas del bautismo y dice: he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Cuando lo está bautizando le dice: es que no soy digno de yo bautizarte a ti. Hay una convicción en su corazón. Y Jesús le dice: vamos a hacerlo porque es conveniente para que se cumpla la palabra, para la justicia, para la identificación. Y lo bautiza. Pero cuando ya está en la cárcel, en esas 4 paredes, en esa mazmorra terrible que preparaban los romanos ahí, en una forma muy complicada, entra en duda y le dice a sus discípulos, Juan tenía todavía discípulos, le dice: vayan y pregúntenle si es él o si viene alguien más. Wow, ¿qué pasó, Juan? ¿Qué onda contigo? Y cuando se acercaron a Jesús, Lucas 7, versículo 20, ellos dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, y aquí está lo que acabo de decir, ¿eres tú el que había de venir o debemos esperar a otro? Versículo 22, entonces respondió a los enviados: vayan y cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Ponme mucha atención aquí. Y empieza Jesús: los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan, y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. Ok, espérate. Y luego dice Jesús: dichoso, o sea, bienaventurado, bendito el que no, y ahí está otra vez la palabra, escandalizo en mi nombre. What? ¿Qué está hablando Jesús? ¿Qué está diciéndole a Juan el Bautista? Porque recuerda, él está en una duda, está en la cárcel después de vivir pues así a lo salvaje, ir y venir. De repente está confinado a un lugar y las dudas empiezan a abrumar su corazón. Y Jesús, cuando Juan manda a sus discípulos, Jesús no les da una respuesta teológica, no los lleva a través de los profetas, no le explica teológicamente a su mente para que le digan a Juan: mira, es que yo soy el Mesías por esto, sino que los lleva a una experiencia de poder, a una experiencia, una vivencia real, donde ven a Cristo cumplir algunas escrituras que estaban habladas acerca del Mesías. Ahora, esas escrituras, pues tenemos por ejemplo Isaías 61, que es cuando Jesús toma esa porción ahí en la sinagoga de Nazaret y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres, me ha enviado a sanar a los heridos de corazón, a proclamar libertad a los cautivos. Y yo creo que si Juan el Bautista se acordaba de esas escrituras, porque seguramente las conocía, decía: pero si tú vas a dar libertad a los cautivos, ¿qué onda conmigo? Estoy preso. Sí, o sea, entra en este tope, en este golpe donde está siendo desafiado Juan el Bautista. Otra escritura, Isaías 29, que habla también, son porciones mesiánicas de las profecías de Isaías. Dice: en aquel día podrán los sordos oír la lectura del rollo, los ojos de los ciegos podrán ver sin tinieblas ni oscuridad, los pobres volverán a alegrarse en el Señor, los más necesitados se regocijarán en el Santo Israel. Isaías 42, hay más escrituras, yo nada más escogí estas dos. 42:7, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Y entonces, seguramente Juan el Bautista está pensando: pero ¿por qué si ahí dice en Isaías 47 y en Isaías 61 que tú vas a librar a los cautivos, por qué estoy yo aquí en la cárcel? Ahora, hay algo aquí. Recuerda que todo lo que hacía Jesús lo hacía en la voluntad del Padre. ¿Sí? De hecho, este es otro dato. Cuando en la sinagoga de Nazaret él lee Isaías 61, más abajo, tú tienes que leer ahí con cuidado, pero más abajo, cuando llega a Nazaret y empiezan a decir: ¿es este el hijo de José? Y no andan sus hermanos ahí, y empiezan a menospreciarlo, porque siempre en la familiaridad se engendra el menosprecio, y lo empiezan a menospreciar a Jesús.
Pero Jesús, y le empiezan a decir este dicho: médico, sánate a ti mismo. Algo estaba pasando en su familia. A lo mejor José se estaba yendo. No sabemos qué estaba pasando en su familia. Pero le dicen: pues médico, sánate a ti mismo. Y Jesús dice: recuerden que en los días de Elías, había muchas viudas en Israel, pero Dios lo envió a una viuda en las fronteras entre Israel y Sidón, y lo envió a la viuda de Sarepta. Y cuando en los tiempos de Eliseo habían muchos leprosos en Israel, pero Dios lo mandó con Naamán el sirio, diciéndoles Jesús: yo no me voy a mover a su antojo, yo me voy a mover en mi agenda, y mi agenda está sincronizada con el Padre. Ahora sígueme, por favor, sígueme aquí. Cuando Juan el Bautista le está diciendo: eres tú, o ha de venir otro, seguramente está pensando: ¿y qué onda conmigo? Si tú decías que los cautivos van a salir de la cárcel, ¿por qué yo estoy aquí encarcelado? Y Jesús le dice: mira, todo esto se está cumpliendo, yo soy el Mesías. No se lo dice ahí, pero casi está entre líneas. Pero recuerda que no voy a moverme de acuerdo a la agenda de ninguno, sino de acuerdo a la agenda del Padre. Pero sí le da una bienaventuranza que es clave para todos nosotros: dichoso aquel que no encuentra tropiezo en mí. Ok, todo lo que dije te lo traduzco a lo siguiente: ¿qué pasa si Dios no contesta como tú esperabas? ¿Qué pasa si no ves esa sanidad como tú la orabas, o esa provisión como tú la esperabas? ¿Te vas a ofender? ¿Qué pasa si no ves ese cambio en tu esposo, en tu hijo, en tu hija, como tú lo esperas? ¿Te vas a ofender? ¿Qué pasa si Dios se tarda? Ahora, Dios no se tarda, Él siempre llega a tiempo, pero a nuestros ojos se puede tardar. ¿Qué pasa a nuestros ojos si Dios se tarda? ¿Te vas a ofender? ¿Qué pasa si Dios decide bendecir a un cristiano que es menos cristiano que tú? ¿Te vas a ofender? Porque todo esto que te estoy diciendo pasa. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a Juan el Bautista: dichoso aquel que no se escandalizó, que no se ofende por mi causa, porque no hice las cosas como tú las estabas esperando. Vamos a ponernos de pie. Mateo 24, lo leímos, este pasaje lo hemos estado meditando, lo desglosamos la semana pasada, pero nos faltó la parte final. Y dice, versículo 10 en delante: en aquel tiempo muchos escandalizo, aquí está, de la fe, se apartarán, se ofenderán, desertarán, etcétera. Unos a otros se traicionarán y se odiarán. Surgirá un gran número de falsos profetas, entre paréntesis, ofendidos, que enseñan la palabra. Esos son los falsos profetas, ofendidos que enseñan la palabra. Y engañarán a muchos. ¿A quiénes? Pregunta de examen: a los ofendidos. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Y aquí está: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. En otras palabras, el que no se ofenda, el que no se atasque, el que no se enlode, el que no caiga en ofenderse, ese será librado. Amén. Amados, que Dios nos libre de esta trampa
de este anzuelo que muchas veces Satanás prepara para tratar de detener nuestro caminar, nuestro servicio, nuestro corazón generoso, dadivoso, nuestro corazón amoroso, bondadoso. Wow. Vamos a orar ahí donde estás. ¿Por qué no cantamos esto que estábamos cantando, este canto último, y empezamos a decir: creo en ti, creo en ti, creo en ti? Necesitamos poner nuestra fe en Jesús, y no nada más poner nuestra fe como algo que reacciona. Necesitamos activar nuestra fe. Tú sabes que la fe puede ser activada, ¿verdad? Y la fe se activa cuando digo: creo en ti, cuando declaro: creo en ti, cuando no viendo como Juan el Bautista la respuesta a lo que yo pensaba, creía que iban a salir las cosas como yo las merecía, porque me siento buen cristiano o lo que tú quieras, pero no vino como yo esperaba, y tengo esa tendencia a ofenderme. Ahí tengo que declarar: creo en ti. ¿Sí? Y aunque en otros momentos haya tenido milagros y a otros cristianos Dios les esté respondiendo, pero contigo hay un trato especial que Dios tiene, y aún en lo que estás viviendo, decir: creo en ti. Amén. Así que cierra tus ojos y vamos a decirlo, vamos a declararlo, vamos a orarlo, vamos a cantarlo, vamos a creer que Dios tiene nuestras vidas en sus manos. Maravillas haces tú, tantas veces las viví, y cómo no voy a creer. Maravillas haces tú, maravillas haces tú, tú has sido maravillas haces tú, maravillas haces tú, tantas veces las viví, y cómo no voy a creer. Maravillas haces tú, maravillas haces tú, tú has sido bueno, Dios, y cómo no voy a creer. Maravillas haces tú, maravillas haces tú, tú has sido bueno, Dios, ¿cómo no voy a creer? ¿Cómo no voy a creer? Confiamos en ti, Señor. Maravillas haces tú, maravillas haces tú. Gracias, Señor. Señor, yo en esta noche oramos como iglesia. Hoy en la mañana, en la oración matutina, estamos juntándonos a las 6 de la mañana. Oramos por muchas personas que se han ido, que se han ofendido. A veces son hijos pródigos, muchos lo hacen en rebeldía, otros porque se han atorado en este tema, pero orábamos por ellos. Yo quisiera que como iglesia, ahí donde estás, tú recuerdes a alguien que antes venía a la iglesia y dejó de venir y se ofendió. A lo mejor es un familiar tuyo, a lo mejor son tus padres, o a lo mejor es uno de tus hijos, yo no sé. Pero ¿por qué no oramos por ellos? Y lo que el Señor ponía en la mañana cuando estábamos orando en mi corazón es que vuelvan en sí, como el hijo pródigo. Volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre estoy mejor que como estoy aquí. Y regresó, y el Padre en gracia lo abrazó. Recuerda que Dios derrama su gracia sobre el arrepentimiento, no sobre la desobediencia. Padre, en el nombre de Jesús, ven. Y oramos, Señor, por aquellos que se han ido, aquellos que se han ofendido, Señor, aquellos que se han comparado, aquellos que han permitido que la condenación, la culpa inunde su mente y su corazón.
Oramos por hijos, Señor, que se han alejado, por hijos que en situaciones que vieron, que experimentaron, a lo mejor una crítica, a lo mejor una inmadurez de algún líder, a lo mejor, Señor, simplemente su carnalidad, su manera de hacer las cosas, que falta que tengan un encuentro poderoso en Cristo, quien sea y como sea la situación. Oramos, Señor, para que vuelvan en sí en el nombre de Jesús. Oramos por esos hermanos, oramos, Señor, por los padres, por hijos, por amigos, oramos por personas, por los que venían y ya no vienen, por los que se ofendieron, por los que han tropezado, por los que están apartándose de la fe, en el nombre de Jesús, Señor. Oramos por todos ellos, Señor, y que en tu gracia derrames favor, para que así como tú lo dices ahí a Juan el Bautista cuando le envías este mensaje: bendecido, bienaventurado el que no encuentra tropiezo por causa mía. Señor, que podamos seguirte hasta el final, permanecer firmes hasta el final, sabiendo que somos tan vulnerables como cualquier otro, pero deseando tomarnos de ti cada día de nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén.